Octubre acaba de pasar y las historias de horror aún no terminan. Homero aumentando de peso deliberadamente para trabajar desde casa y poniendo a la ciudad en riesgo por su flojera es una de las cosas más aterrorizantes que ha hecho. Aterrorizantes y graciosas. En Estados Unidos es frecuente ver casos de personas alcanzando proporciones colosales y tras eso hay problemas metabólicos, psicológicos o de algún otro tipo, como se evidencia en ese programa Kilos Mortales. Y es que nadie en su sano juicio pondría su salud en riesgo como Homero, pero aquí no lo presentaron como un problema, sino que él fue feliz durante casi todo el proceso. De ahí en parte el título en inglés del capítulo, King Size Homer, que no solo alude a uno de los tamaños de cama más grandes que existen, sino a cómo él imaginaba que cambiaría su situación, siendo tratado como un rey. De todas formas, para correr menos riesgos, debió hacer lo mismo que el resto de nosotros. Esperar 25 años a que hubiera una plaga global y que el teletrabajo fuera más común, pero no tuvo la paciencia, ni la clarividencia. Si todo salió bien, este video debió subirse el 5 de noviembre de 2022, exactamente 27 años después de la emisión original del episodio. Fue el primero escrito para la serie por Dan Greeny, quien por esos días contemplaba ir a ejercer como abogado en un país notorio en estos últimos meses, Ucrania, ya que varias de sus ideas para historias fueron rechazadas hasta que Bill Oakley le sugirió desarrollar esta, salvándolo de emigrar y cambiando su vida porque continúa trabajando en el programa hasta hoy. De hecho, su capítulo más reciente fue el muy comentado Lisa la Boy Scout, que revisaremos pronto. La broma del pizarrón no se refiere a las fogatas indias, como dice el doblaje, sino a las quemaduras indias, esa travesura en la que te tuercen la piel del brazo para dejártela roja. Hoy en día se llamarían quemaduras nativoamericanas. Los golpeadores pagados del Sr. Burns obligaron a Homero, quien se escondía en el baño, a que hiciera 5 minutos de ejercicio. Hay una broma que solo se nota pausando la imagen. Bloqueando la puerta se encuentra una caja de papel higiénico extra áspero. En todos los lugares en los que he trabajado, sin excepción, les proporcionan a los empleados el papel de la peor calidad. Mejor eso que nada, dirían algunos. Por el contrario, que la planta ofrezca tiempo de ejercicio es algo positivo. Y es muy divertido que el Sr. Burns, la antítesis de lo saludable, sea quien lo dirija. El viejo usa un suéter con una Y, recordándonos de nuevo que se graduó de la Universidad de Yale. ¿Conocen a alguna de esas personas que continúa llevando ropa o accesorios de su lugar de estudios años después de salir? Probablemente soy yo. Al escuchar que Charlie, ese compañero suyo de lentes que vemos a veces, estaba en su casa por incapacidad, Homero buscó lastimarse para recibir el mismo tratamiento. Esa escena en la que se desliza a la oficina de Burns siempre me genera un tic nervioso, ya que entra ella por un costado y en el cuadro siguiente aparecen unos estantes por donde supuestamente había ingresado. No deja de ser una buena broma, pero la forma en la que alteraron la estructura de la planta es notoria. Lograría encontrar la respuesta en el sobrepeso. Si llegaba a 300 libras podría declararse incapacitado. Para eso solo debía subir 60, lo que nos dice que en su estado normal ya tiene algo de sobrepeso. Hoy en día el 40% de la población estadounidense califica como obesa y por eso se reformularon las leyes de incapacidad por obesidad, argumentando que solo se otorga si esta fue causada por alguna otra patología. En otras palabras, en la actualidad Homero no podría salirse con la suya y debería seguir rodando hacia su trabajo, literalmente. Dan Greeny estudió en Harvard, y participó en sus publicaciones humorísticas. De la portada de una de ellas sacó la visión de Homero intentando llegar a su peso soñado, luego de que personas más cuerdas que él intentaran hacerle ver que su idea era muy peligrosa. Recibe la ayuda del Dr. Nick, o según el doblaje, ¡Hola, Dr. Hill! Cuya ética médica es nula y lo impulsa a comer cualquier cosa llena de calorías. No obstante, aquí los escritores fueron cuidadosos. En lugar de verlo todo el tiempo en un comportamiento decadente y sucio, consumiendo comida a toda prisa como en otras ocasiones, representaron a Homero determinado a conseguir su meta, mostrando más del resultado que del proceso. Inicialmente pensaban hacer que él se sintiera muy mal consigo mismo por haber llegado a ese punto, pero lo consideraron muy deprimente. En su lugar nos ofrecieron escenas inolvidables como la de la pared grasosa o el tubo de la toalla. Es Maggie quien le aporta el último bocado necesario para redondear su peso en forma de una rosca de Play-Doh. Recuerdo que decían que tenía un buen sabor. Yo solo tuve plastilinas o masillas baratas que seguramente sí eran tóxicas. ¿Alguno de ustedes sí llegó a probar el Play-Doh?
No a todo el mundo le agrada la idea de trabajar en su casa. Durante la peste, varios de mis colegas casi enloquecieron con la situación. Tenían problemas de convivencia, o preferían un ambiente más formal, o son personas extrovertidas que necesitan de la energía de los demás, como los vampiros sociales que son. Por el contrario, a mí me gustó bastante, pero debo reconocer que también tiene sus factores negativos, los cuales Homero también vivió. Para realizar sus tareas desde casa le otorgaron una terminal, un dispositivo primitivo que permitía interactuar con un computador o servidor principal, enviándole comandos específicos de su trabajo. Es decir, no podría instalar otro programa o jugar Doom en él. ¿O sí? En 2021 alguien continuó el meme de montar Doom en cualquier dispositivo electrónico existente haciéndolo funcionar en una terminal. Eso entre comillas, pero es un gran logro. Al entregarle la terminal, no solo el señor Burns se refirió a Homero como gastrópodo, es decir, un molusco, como un caracol, sino que el titular en inglés en el que anunciaron la noticia fue mucho más insultante que el del doblaje. Burns sobrevive a un roce con un encerrado. En 1961, el entonces jefe de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos dio un discurso urgiendo a las productoras a cambiar la televisión violenta y comercial de su país, a la que se refería como un vasto desierto, vast wasteland en inglés. Si eso fue hace 60 años, debería verla de ahora. A esa expresión alude el nombre de la tienda de ropa a la que va Homero, cambiando desierto por pretina o banda elástica. En nuestro doblaje la conocimos como la cinturota. Vemos ahí estatuas de varios obesos populares como Robert Earl Hughes, en su momento el hombre más obeso del mundo con cerca de 500 kilos, y los gemelos McCready, luchadores profesionales con el récord Guinness de ser los gemelos más obesos del mundo. Homero compró un mumu, vestido colorido de origen hawaiano usado en celebraciones y como ropa de maternidad, y complementó su atuendo con una boina inspirada por la que usaban otros famosos descomunales, como el actor Don DeLuise o el chef Paul Prudhomme. No sé de dónde sacó la capa, pero lo hizo ver todavía más estrafalario. Miren, yo sé que vivimos en una época en donde la sociedad intenta eliminar las etiquetas y dejar que cada quien vista como quiera, pero si alguien sale vestido exactamente como Homero, estoy seguro que no todos entenderán la referencia y atraería muchas miradas y comentarios. Por esos días les preguntaban mucho a los escritores por qué los Simpson no tenían un computador, y uno de los motivos era porque según ellos ver a alguien trabajando en uno es aburrido y preferirían que los personajes hicieran otras acciones que proporcionen situaciones cómicas. Otra razón es que en esa época existía el estereotipo de que solo los ñoños y los obesos los usaban. Hoy en día es imposible ignorarlos dada la predominancia de dichos aparatos en nuestras vidas, y eso es tan deprimente. Diablos, todos vamos a morir enfrente de una pantalla. ¡Todos vamos a...! Me parece entonces que se superaron a sí mismos con Homero operando la terminal. Eso de preguntar cuál es la tecla cualquiera puede parecer un chiste, pero en los primeros años de ventas de computadoras personales, un buen número de personas cuestionaba lo mismo, ya que si había una tecla Enter o... ¿por qué no habría una llamada Any? Otra tecla, Tab o tabulador, le hizo creer a Homero que la terminal servía cerveza Tab, según el doblaje. Sin embargo, ese era el nombre de una bebida dietética de poco éxito fabricada por Coca-Cola. Cuando Homero ventiló el gas sobre los cultivos de maíz, el granjero dijo que Paul Newman mandaría a golpearlo, porque el actor tenía su propia marca que producía, entre otras cosas, palomitas de maíz. Al principio el trabajo le resultó sencillo a Homero y hasta parecía ser más productivo que cuando acudía a la planta, pero el mal ejemplo que le dio a sus hijos, sobre todo a Bart, cuya idea de bañarse con una estopa en una varilla me da ñáñaras, hizo que Lisa le pidiera a su madre que actuara, porque ella prefería evitar lastimar los sentimientos de su esposo, como cuando abrió su agencia de detectives, algo que no tiene nada que ver con el capítulo Homero Detective, o confiaba en que la programación televisiva de ese año lo distrajera. No estoy seguro de si 1995 fue un año particularmente malo en televisión. Me extraña que Marge, siempre tan atenta a los asuntos familiares, no se diera cuenta del cambio drástico de su esposo hasta tarde. Y a pesar de que ella apeló a sus emociones, Homero la ignoró y siguió sintiéndose conforme con su nueva labor. Pero no por mucho, ya que se volvió rápidamente monótona y aprovechó cualquier cosa para distraerse, otro de los grandes problemas de trabajar en casa.
Por ejemplo, saltó de su silla a la menor oportunidad de recoger el correo. Aparte de una petición del actor Edward James Olmos, tal vez pidiendo ayuda para su activismo a favor de la comunidad hispánica en Estados Unidos, Lisa recibió una postal pidiéndole que renovara su suscripción a Cerebros de Hoy, en inglés Utne Reader, revista que recopila artículos sobre política y medio ambiente. Parece que sí la renovó porque en la temporada 28 vuelven a mencionarla. ¡Es increíble que hayas desechado mis lectores, Utne! Así es como se dice. O tal vez tiró las que había coleccionado antes de cancelar la suscripción. Reiterando lo que dije antes, su apariencia atrajo las burlas de los chicos de Springfield en una escena parcialmente inspirada por el filme ¿Quién ama a Gilbert Grape?, en donde el personaje titular cuida de su madre mórbidamente obesa y de su hermano con problemas mentales. En lugar de decir que Homero necesitaba otro sofá solo para su trasero, en inglés Jimbo afirmó haber escuchado que el trasero de Homero tenía su propio congresista. Eso porque era grande como un estado. Una broma mucho mejor, pero no sé si por estos lados hubiera sido tan efectiva. Algo que me gustó fue que a pesar de desaprobar las acciones de su padre, Lisa intentó defenderlo ante los demás, pero él no le ayudó mucho. Dicen que tu papá fue a un restaurante y se comió todo lo que había y lo cerraron. Oye, mi papá subió un poco de peso, pero no es un maniático que come lo que encuentra. Este es Alzamora. Tal vez se refería a la ocasión en que sacaron a Homero del holandés cocinante por haberse acabado todo el buffet. Habiendo descubierto la sencillez de su labor, básicamente apretar una tecla hasta el cansancio, Homero encontró un sustituto, el pájaro bebedor que su hermano Hebert usó para proponerle su idea del traductor de bebés. Y es que a lo largo de la serie han mostrado que su puesto es tan insignificante que pudo ser reemplazado por un pollo, un ladrillo o un perro. Obviamente un inspector de seguridad nuclear en la vida real requiere poner mucha atención, pero si fuera tan sencillo como usar un juguete, sucedería lo que mencionaron en el último episodio de la temporada 33. Su trabajo desaparecería gracias a la automatización. Dejó encargado a su reemplazo para ir al cine a ver Tócame en la mañana. En inglés toca el claxon si estás excitada, filme ficticio protagonizado por el improbable dúo de Pauly Shore y Faye Dunaway. La razón por la que incluyeron a esta última en el chiste fue porque ella había aceptado aparecer en la serie y luego se negó. Las burlas hacia ella continuarían. En Pygmalion, el cirujano plástico de Moe dice que él se queja más que la actriz, quien en la vida real modificó su apariencia drásticamente mediante operaciones. Y en el especial de Noche de Brujas 31, un titular dice que en una ceremonia de los Oscar, ella le entregó un galardón a la película equivocada y desapareció. Eso en referencia a su error en la edición de 2017, luego de que le entregara el premio a mejor película a La La Land en lugar de Moonlight. Cuando los Simpsons se ensañan con alguien, es para siempre. Dado que las sillas del cine no serían apropiadas para alguien de su tamaño y que al parecer no podía comprar dos asientos como en un avión, se forma una escena en la que recibe el escarnio de los curiosos. Oye, gordo, yo te tengo una película, Parque Gordásico. Esa fue una maravillosa adición del doblaje, no solo por el chiste, sino por la forma en que fue leído. En el original la película que dice el tipo es A Fridge Too Far, o Una nevera lejana, en referencia al filme Un puente lejano. Decidido a demostrar que tener sobrepeso no le merece menos respeto, Homero volvió a casa para encontrar a su sustituto caído y la amenaza de una explosión inminente en la planta. En un video de teorías absurdas recordábamos que alguien se preguntó qué le sucedió al pájaro, por qué se desequilibró, se cayó por su propio peso, lo derribó una corriente de viento o alguna de las mascotas, o acaso fue Marge tratando de lidiar indirectamente con el problema de su esposo. Dudo que ella llegara al punto de sabotearlo, así que a lo mejor el juguete se cayó solo, ya que necesita agua para generar su movimiento. Luego de que sus vehículos le fallaran y de asustar a un conductor con sus palabras desenfrenadas, Homero secuestró un carrito de helados y acudió a la planta a detener el desastre, con el interruptor manual puesto en el lugar más dramático que se les pudiera ocurrir, mientras los arcos indios del Sr. Burns servían para aumentar la tensión. 10. Ay. En inglés se refiere a ellos como giros iroqueses, este último siendo el nombre de una confederación de nativos de Canadá y Estados Unidos. Y al final es el gordo trasero de Homero quien salva a la ciudad de un montón de gases tóxicos, ironía que no pasa desapercibida en Bart.
En su discurso de felicitación, Burns menciona 2 incidentes nucleares, el de la planta de Chernóbil en Ucrania, considerado uno de los peores de la historia, y el de la isla 3 millas en Pensilvania, no 4 millas, uno de esos inexplicables cambios del doblaje. Para que tengan una idea de su gravedad, en el medidor internacional de incidentes nucleares, Chernóbil tuvo nivel 7, un accidente muy grave, y el isla 3 millas fue nivel 5, accidente con impacto de largo alcance. Es decir que a pesar de las acciones de Homero hubo consecuencias fatales que no nos mostraron, pero supongo que en Springfield ya están acostumbrados a los desastres nucleares. Entendiendo que no podía seguir viviendo así, Homero le pidió a Burns que lo hiciera esbelto de nuevo, pero las dificultades que sufrió a la hora de hacer ejercicio hicieron que su jefe pagara la liposucción. En realidad, una persona debe tener un peso mínimo antes de someterse a cualquier intervención quirúrgica. Si no fuera así, bastaría con extraerles la grasa a todas las personas mórbidamente obesas sin proceso alguno. Así que Homero, le gustara o no, tuvo que hacer ejercicio. ¡Hacer ejercicio! Hubo una buena cantidad de material recortado de esta historia. Antes de que Homero acudiera a lastimarse a propósito, Carl diría que la invalidez es lo mejor que le puede pasar a alguien, similar a conocer a la chica ideal. No creo que a los censores les gustara ese diálogo. ¿Recuerdan esos anuncios de Pizza Mamá Discounta que se encuentran en el videojuego Hit and Run? La marca proviene de una escena omitida aquí. Mientras Bart acompaña a Homero a hacer sus compras, nota que esa pizza solo tiene 100 calorías, pero Homero le aclara que esa cantidad es por porción y cada caja contiene 720 porciones. En otras palabras, comer una de esas pizzas podría matarte. Si fuera algo real, consumirla sería un reto estúpido de la internet. Lenny y Carl estuvieron presentes cuando Homero recibió la terminal en su casa y lo elogiarían diciéndole que se veía distinguido, confiado y feliz, con Lenny pensando en aumentar unos cuantos cientos de kilos. Y finalmente Homero intentaría usar una pelota gigante para rebotar hacia la planta, pero esta explotaría y saldría volando, una escena que merecía quedarse. Este fue un clásico de grueso calibre, proporcionó risas gigantes y su guión fue robusto, no se sintió inflado. Sus voluminosas, bueno ya suficiente de sinónimos de gordo. Un capítulo todo Homero, con pizcas de otros personajes, pero el Capitán Orate llevó a cuestas esta historia, con un montón de monólogos hilarantes y mucho humor físico. Es irónico que aquí viera muchísima más acción que cuando está en su peso normal, convirtiendo así una típica trama del estilo cuidado con lo que deseas en algo memorable y que trascendió culturas. Cuenta David Silverman, el eterno director de animación de la serie, que en una visita al estudio de animación de Los Simpson en Corea, varios de sus trabajadores tenían la figura del Homero con el mumu en sus puestos de trabajo, ya que les parecía muy gracioso y tal vez imaginaban así a todos los gringos. Que nunca se les olvide, si sus dedos son demasiado gruesos para usar un teclado, es hora de hacer dieta. Suscríbanse o todos moriremos. Tiene que suscribirse a este canal, tiene que ayudarme porque soy un youtuber inmundo que no puede hacer nada y va a haber una recesión mundial y probablemente una guerra nuclear y caerá un asteroide gigante sobre nosotros y todos se van a morir muy rápidamente, sobre todo yo. ¡No! Mis queridos cerebros de hoy, muchas gracias por renovar su membresía sin tener que enviarles una postal y así interrumpir su valioso tiempo trabajando en casa o lavando sus gorras de gordo. Y super gracias por sus super comentarios. El saco de maíz tostado de cortesía va en camino.